Bueno, en el video de hoy vamos a trabajar la definición de lo que es la potenciación y algunas de las propiedades que tiene esta operación matemática. Entonces, la potenciación eh, puede escribirse de la siguiente manera. Tenemos a un número A, este número se conoce como la base, y esta base es elevada a un número n, este número se conoce como el exponente. Entonces, la potenciación es una operación que se define a través de la multiplicación de la base, un número dado de veces, que es el exponente. Entonces, en este caso sería A, debemos multiplicar a por sí mismo n veces. Eso sería A por A por A. Así continuamos hasta que hayamos multiplicado a n veces. La potenciación se define sobre los números reales, es decir, A es un número real y el exponente también es un número real. En la mayoría de ejercicios que vamos a trabajar en este curso, el exponente puede ser o un número entero, es decir, un número natural o un número entero negativo, puede ser incluso cero, y también puede ser un número racional o un número irracional. Frecuentemente encontraremos que n también puede ser un número racional escrito de forma fraccionaria y esto nos va a permitir conectar la potenciación con la radicación. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, 2 a la 3 o 2 a la tercera potencia. Vemos que el exponente se escribe un poco más pequeño en la parte superior derecha. Esto quiere decir que a 2 debemos multiplicarlo por sí mismo 3 veces. Entonces sería 2 por 2 por 2. Y esto es 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Muy bien. Otro ejemplo. Ahora la base es un número entero negativo y el exponente puede ser 4. Quiere decir que a menos 3 debemos multiplicarlo 4 veces. Menos 3 con todo y su signo. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Entonces, esta operación, esta multiplicación del menos 3, vamos a realizarla primero aplicando la ley de los signos. Para multiplicar los signos, sería menos por menos da más por menos menos, y menos por menos da más. Y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3 es 81. Notemos que da 81 positivo, y esto es precisamente porque el exponente es un número par. Quiere decir que cuando multipliquemos iterativamente estos signos, los signos negativos, pues se va a convertir en un signo positivo. Si la base es un número negativo y se eleva a un número impar de veces, muy seguramente o seguramente el resultado va a ser negativo. Muy bien. Veamos que también la base puede ser un número, acá se me fue un puntito. La base puede ser un número fraccionario, por ejemplo, un medio. Si un medio lo elevamos a la 2, pues sencillamente quiere decir que a un medio lo vamos a multiplicar 2 veces por el mismo. Y pues tal y como se define la multiplicación de fracciones, eh, los numeradores y los denominadores se multiplican entre sí. Entonces, 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. He visto frecuentemente en los cursos que he dictado anteriormente que algunos estudiantes suelen llevar a cabo esta operación que no es cierta, es un error. Por ejemplo, decir que 6 a la 3 es igual que 3 a la 6. Esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Bueno, 6 a la 3 es multiplicar a 6 3 veces. Esto da 216. Y a este lado de la igualdad tendríamos que debemos multiplicar a 3 6 veces y esto pues daría 729. ¿Qué es lo que pasa? Porque algunos estudiantes
creen que estas dos cosas son iguales. Sucede que no tienen clara la definición de lo que es la potenciación y lo que hacen es multiplicar la base por el exponente. Entonces, si lo hacemos de esa manera, sería 6 por 3 es 18. Y como la multiplicación es conmutativa, pues 3 por 6 también es 18, ¿no? Pero, como hemos visto, así no se define la potenciación. Por lo tal, esto es un error. Esto no es cierto, no debe llevarse a cabo de esa manera. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades de la potenciación, ¿no? Entonces, para esto, pues vamos a definir a B, a N y a M como números reales. En este caso, o en cada una de las propiedades, puede ser que hayan algunas excepciones. Esto pues lo dejaré claro en el desarrollo pues de la explicación de cada una de las propiedades. Entonces, bueno, primera propiedad. Si tengo un número real A elevado a un exponente 0, esto va a dar como resultado 1. Aquí debo hacer la claridad de que A debe ser distinto de 0. ¿Okay? Entonces, si elevo cualquier número real diferente de 0, por ejemplo, 15 a la 0, pues 15 a la 0 será 1. Otro número real, irracional, pi a la 0, pues va a ser 1. Y, por ejemplo, otro número irracional que podría ser raíz de 2 a la 0, pues da 1. Muy bien. Propiedad 2. Si tengo un número real A elevado a la 1, esto va a dar A. En este caso, pues, incluso A puede ser 0. Entonces, ejemplos. Pi a la 1, pues va a ser pi. 1000 a la 1 va a ser 1000. Y 3 medios a la 1 va a ser 3 medios. Muy bien. Ahora, tercera propiedad, que es la multiplicación de potencias con la misma base. Entonces, si tengo a elevado a la potencia m y lo multiplico por a elevado a la potencia n, esto va a ser lo mismo que dejamos la misma base y vamos a sumar los exponentes. M más n. ¿Ok? ¿Qué ejemplo podríamos obtener acá? A ver, 2 a la 2 multiplicado por 2 a la 3. Entonces esto sería 2 a la 5. Y 2 a la 5 es 32, ¿no? Entonces, veámoslo por individual. 2 a la 2 es 4. 2 a la 3 es 8. Y 4 por 8 es 32. Muy bien. Los invito a que comprueben esta propiedad con otros números. En realidad me gustaría que comprobaran estas propiedades con otros números y pueden ser números grandes y ustedes se valgan de la calculadora para comprobarlas. Propiedad número 4, la división de potencias con la misma base. Entonces, si yo tengo a a la m sobre a a la n, acá debo hacer la claridad de que a debe ser un número distinto de 0, porque si a fuera 0, a a la n, que está en el denominador, sería 0 y sería una división por 0, lo cual no está definido, no existe. Y pues sencillamente lo que hacemos es dejar la misma base y al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. Entonces, ejemplo de esto, voy a hacer una flechita aquí para que no nos confundamos.
5 a la 3 sobre 5 a la 2. Eso sería sencillamente 5 a la 3 menos 2, que es igual a 5 a la 1, y por la propiedad 2, 5 a la 1 es 5. Muy bien. Propiedad número 5. Si tengo la multiplicación de dos números reales elevados a una misma potencia, sencillamente puedo escribir que el primero de los multiplicandos de los números reales lo puedo elevar a la potencia y lo puedo multiplicar por el segundo elevado a la potencia también, al exponente. Un ejemplo de esto podría ser menos 2 multiplicado por menos, perdón, 2 multiplicado por menos 3 elevado a la 2. Esto sería 2 a la 2 por menos 3 a la 2, que es igual a 2 a la 2 es 4, y menos 3 a la 2 es 9, y esto es igual a 36. Notemos que si lo hacemos acá primero, es decir, 2 por menos 3 sería menos 6, y menos 6 a la 2 sería menos 6 por menos 6, que es 36. Muy bien. Otra propiedad, la propiedad número 6, dice lo siguiente. Si yo tengo a un número elevado a una potencia, puedo escribir esto como 1 sobre a la menos n. N, notemos que n puede ser un número positivo o un número negativo. Solo que cuando yo lo escriba en el denominador, pues lo que voy a hacer es cambiarlo de signo. Por ejemplo, si tengo al número 2 a la menos 3, esto sería igual a 1 sobre 2 a la 3, que sería igual a 1 octavo. Otro ejemplo, 2 a la 3 será igual a 1 sobre 2 a la menos 3. Bueno, muy bien. Nos quedaría faltando una propiedad. Permítanme en un momento, hago un poco más pequeño esto para dar espacio. Esta propiedad enlaza, nos permite escribir potencias como raíces o raíces como potencias. Entonces, 7. Si yo tengo un número real elevado a un exponente, que es una fracción, por ejemplo, m sobre n, acá naturalmente n debe ser distinto de 0, ¿no? Porque si no, m sobre n, pues no existiría, no estaría definido. Entonces, esta cosa la puedo escribir como la raíz enésima de a la n. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, si tengo 4 a la 3 medios. 4 a la 3 medios puedo escribirlo como la raíz cuadrada de 4 a la 3. Esto sería pues la raíz cuadrada, 4 a la 3 es 64, y la raíz cuadrada de 64 sería 8. Bueno, estas son 7 propiedades de la potenciación. Espero que ustedes puedan repasarlas. En videos posteriores vamos a trabajar un poco con ellas. Estas propiedades son sumamente importantes, no solo para la parte operativa de los números, sino también para las operaciones con expresiones algebraicas. Es decir, estas propiedades de la potenciación se pueden aplicar sobre variables y sobre números reales escritos como incógnitas, como letras, y esto nos va a permitir realizar operaciones dentro de expresiones algebraicas. También nos va a permitir simplificar expresiones, tal vez en temas como la derivación, estas propiedades se hagan muy importantes. Entonces los invito a repasar y a comprobar y verificar estas propiedades, teniendo en cuenta cada una de las excepciones e intentando también entender por qué estas excepciones se hacen. Por ejemplo, por qué en la
propiedad 1, A debe ser un número distinto de 0. Porque 0 a la 0 no estaría definido. De la misma manera, por ejemplo, en la propiedad 4, porque A debe ser distinto de 0, ¿no? Bueno, les pido por favor que repasen estas temáticas que serán muy importantes en el desarrollo del curso.